Muy bien, entonces, bienvenidos a la lección número 4. Aquí vamos a crear un modelo de explicación de la administración desde el libro Tótem y Tabú, según Sigmund Freud. En ese libro se describe allí un mito de lo que sería la consolidación de la administración, y así lo leo yo. No es porque de pronto el autor de manera explícita define administración. Sigmund Freud es un austríaco de origen judío que propone una nueva disciplina que se denomina el psicoanálisis, por allá en principios del siglo XX. Es un médico que a los 40 años decide empezar a escribir sobre el psicoanálisis, que es una técnica para tratar los problemas de las personas que tienen afecciones mentales, digámoslo así, problemas mentales, y él utiliza varias técnicas como el hipnotismo, como el uso de algunos alucinógenos, pero detecta que el psicoanálisis es una técnica interesante. Pero aquí vamos a hablar de un libro que de pronto se aparta un poco de esa línea, y aquí planteo un mito bien interesante que tiene que ver con el tótem del tabú, y él define que esos grupos primarios de los que estábamos hablando en la lección anterior, esos grupos humanos donde se reunían bastantes personas, tenían una característica como la tienen muchos de los grupos de los mamíferos, como los lobos, los chimpancés, diferentes grupos de mamíferos. Y es que el macho alfa, que era el dominante, era el que procreaba con todas las hembras, y aquí existía pues el incesto, y ese macho no dejaba que sus hijos procrearan con sus hijas, porque él necesitaba mantener como su hegemonía, su dictamen, y en esa medida ese macho era un macho dominante, atroz. Si tenía que eliminar a alguno de sus hijos, que se erigiera un poco más alto que él lo hacía, y este tipo de modelos violentos se vivían aquí en estas manadas, cuando de pronto una parejita de hermanos o de primos, en medio de sus incestos, quería tener como su vida privada, tenían que volarse y crear otra comunidad, y allá en esa comunidad iba a pasar lo mismo. El macho dominante, el macho alfa, quería definir su autoridad, y esa autoridad administrativa hacía que tuviese que luchar contra sus hijos, porque él necesitaba procrearse y extender su estirpe. Entonces era común esta situación en esas hordas, hasta que de un momento a otro, digámoslo así, esos hijos decidieron, no, vamos a hacer una revolución, vamos a hacer algo raro, vamos a hacer algo diferente. Entonces el mito es una historia mítica que no es real, pero se utiliza como un mecanismo abreviado para interpretar la realidad. Entonces aquí el mito es que estos jóvenes, algunos de los machos de esta tribu, dicen, no, vamos a rebelarnos contra el padre. Y estos machos llevan al padre fuera de la tribu, se van de cacería, se van a hacer sus avances de más supervivencia, que era lo que hacían de pronto los machos en su época, y allí deciden matar al padre. Y matan al padre porque ellos quieren tener esa dominancia que tiene el padre. Pero luego que matan al padre viene el arrepentimiento. Entonces mire que son unas acciones de las hordas salvajes que se sintetizan en este mito, y al venir ese arrepentimiento por matar la autoridad, por matar a quien era el líder, entran ellos en un proceso de confusión, porque no entienden quién es el nuevo líder, y si ese nuevo líder hay que brindarle la misma pleitesía que se le brindaba al padre, si ese nuevo líder hay que respetarlo como se respetaba al padre, si ese nuevo líder va a tener la capacidad de aporrear a los integrantes del grupo, si ese nuevo líder va a tener los poderes plenos. Y ellos hacen lo siguiente: matan al padre, y después de muerto el padre se lo tragan, se lo comen. Se comen el padre porque entienden que ya mataron el que tenía el poder, y creen que comiéndose las
partes del Padre, siendo antropófagos, van a tener la representación del Padre, van a ingerir ese poder del Padre, van a ingerir la capacidad de poder que tiene el Padre sobre la tribu, y se devuelven habiéndose comido al Padre y no saben cómo explicarlo, no saben decir quién va a ser el nuevo líder, si fue el que se comió una pierna, si fue el que se comió la cabeza, si fue el que se comió las orejas, etcétera, etcétera. Entran en una confusión tremenda y lo que hacen es inventarse una historia del lenguaje y decir que es que el Padre se perdió y se convirtió en un búho, en un águila, se convirtió en un león, en una pantera, y van y le crean, desde el lenguaje, crean un mito y crean un tótem. Y miren que en muchas de las tribus y las civilizaciones vemos que se erigen este tipo de monumentos, y son monumentos que son fálicos, son monumentos que se erigen como falos para decirles a los demás que aquí está el poder del Padre. O sea, el poder del Padre no quedó con ninguno de ellos, sino el poder del Padre queda en la palabra, en la historia. Y miren que muchas veces nos dominan desde la administración de lo religioso, como lo hablábamos en la diapositiva anterior, desde la administración de lo religioso y del ejército nos administran desde la palabra. La palabra es el poder, y ya no existe tal padre que es el que tiene toda la plena dominancia, sino ya creamos unos padres sustitutos que son la palabra, y esa palabra bien puede ser la religión, el código de ética en el código pues, de místico del ejército, etcétera, etcétera, el reglamento, y es así como la administración es palabra. O sea, es una forma de regresar de esa palabra oral a un proceso de transformación y evolución de la sociedad para convertir la administración en una palabra escrita, una palabra que nos domina. Y aquí viene una palabra bien interesante dentro del proceso administrativo, y es el concepto de burocracia. La palabra burocracia es una palabra de origen grecorromano, y donde buró significa oficina, es la raíz romana de oficina o de papel, o sea, la palabra escrita, el papel, y cracia es poder. Burocracia es el poder de la palabra que está en el papel. Eso significa burocracia. O sea que cuando hablamos de burocracia estamos hablando de la administración de lo que está escrito. Y mire que la mayoría de organizaciones se rige por reglamentos escritos. Lo que no está escrito no está claro, no está definido. Los países como el nuestro y la mayoría de países democráticos se rigen por una constitución que es la norma mayor. Esa constitución es la que define la posibilidad de crear leyes para reglamentarla, y esas leyes se concretan y se hacen efectivas mediante decretos. Todo esto es una cascada de documentos escritos que definen cómo nos debemos comportar como seres humanos para alcanzar objetivos sociales e individuales, ¿cierto? Para poder disfrutar nuestra privacidad en el marco de una relación colectiva. Entonces, en esa medida tenemos acá para la lección número 4 una historia que fue esta que les acabo de contar, la historia del tótem y tabú, que sintetiza un poco esa otra historia que les conté de la evolución. Son dos formas de ver la evolución de la administración. Felicidades, y ya luego en la actividad de esta semana 2 entenderán a qué nos vamos a enfrentar, cuál es el reto de esta semana. Felicidades.